Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestros lunes de pláticas gratuitas. Nos encontramos en las instalaciones del Centro de Integración para las Terapias Alternativas AC y nos acompaña el doctor Francisco Alvarado Núñez, el licenciado doctor honoris causa Roberto Collado Horta y el licenciado Jesús Ramírez de Dios. Gracias. Servidora Yara Joven. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a tener una... hace falta de revisar si se escucha bien en Facebook. Hoy vamos a tener una plática sobre lo que son patologías genitourinarias desde el punto de vista de medicina. Bueno, se va a abarcar tanto la parte de medicina como la parte de alternativa, de los diferentes tratamientos alternativos que tiene o que se puede tratar. Sí, vamos a comenzar dando una panorámica de la perspectiva occidental moderna, ¿no? Sí. Francisco, a ver, compartir. Ahí va. Ok, entonces, ¿qué son las enfermedades genitourinarias? Ok. Primero que tenemos que definir varias cosas, o sea, ¿qué significa genitourinario? Genitourinario es la palabra que se refiere a lo que son los órganos urinarios y a los genitales. La urología es la rama de la medicina que atiende estas patologías. Pero ¿qué es lo que pasa? Que urología atiende la parte de lo que son el tracto urinario y lo que es el tracto genital del aparato reproductor masculino. ¿Por qué? Porque ginecología atiende la parte de la mujer. Nefrología es la rama que va a atender sí a lo que son los riñones. En ambos sexos. En ambos sexos, en ese caso. Dentro de lo que es el tracto, ¿qué es el tracto urinario? Bueno, el tracto urinario va a incluir los órganos que principalmente van a estar responsables de lo que es la limpieza y la filtración del exceso de líquido y materiales de desecho. Ahí vamos a tener los riñones, los uréteres, la vejiga y lo que es la uretra. Los riñones también funcionan como glándulas que producen hormonas porque ahí se va a producir la eritropoyetina que va a ser necesaria para lo que es la producción de glóbulos rojos y la regulación de lo que es la presión arterial. Este es un ejemplo de donde podemos observar una pieza anatómica donde podemos observar a nivel del extremo superior ambos riñones, ¿verdad? Y que de ahí surgen los diferentes uréteres, tanto a nivel derecho y izquierdo, que llegan a lo que es la vejiga, posteriormente la uretra, y ahí ya sale a lo que es el exterior. Este es un corte transversal o axial, donde hay una tomografía axial computerizada, donde podemos observar, ¿verdad?, los diferentes riñones, ¿verdad? Los riñones tienen una configuración retroperitorial que a nivel de la medicina es muy importante debido a un posible trauma que pueda tener el paciente. Este es un ejemplo ya más esquemático del corte que vimos anteriormente, ¿verdad?, donde podemos observar diferentes estructuras anatómicas y su relación con lo que es el aparato genitourinario. Dentro de las relaciones, por supuesto, tenemos que saber que los riñones son retroperitoneales, el tamaño promedio es de 10 por 5 por 2,5. Vamos a tener que los uréteres tienen un tamaño de 25-30, ¿verdad?, centímetros. La vejiga tiene una capacidad de 400 mililitros, más o menos, 50 más, 50 menos, ¿verdad? La uretra en la mujer, ¿verdad?, va a ser de 3 a 5 centímetros y en el hombre, por supuesto, va a ser mayor porque esta se va a continuar dentro de lo que es el glande a nivel, dentro de lo que es el pene, a nivel de lo que es el aparato reproductor masculino. También vamos a tener lo que es la próstata, ¿verdad?, que esta va a estar debajo del cuello vesical, el peso promedio va a ser de 20 gramos, y los testículos, porque esto va a producir esperma y hormonas sexuales, y el tamaño va a ser de 4 a 8 centímetros de longitud por 2 a 4 de ancho. Ok. Dentro del ¿cuáles son las causas de los problemas del sistema urinario? Bueno, aquí dentro de la literatura, por supuesto, vamos a arrojar primero que todo las infecciones. Las infecciones van a ser las causas principales de los malestares a nivel genitourinario, tanto a nivel del hombre como de la mujer. Lo que va a variar es que la frecuencia o la incidencia de esto, tanto a nivel de la niñez como a nivel de la adultez, ¿verdad? En los niños los problemas del aparato urinario pueden incluir insuficiencia renal aguda y crónica,
infecciones y obstrucciones del tracto urinario. Las enfermedades suelen producir cambios a nivel de temporales o permanentes. Todo esto va a depender de qué? Del tratamiento oportuno que se brinde en un momento determinado, ¿verdad? Si no se trata bien, puede incluso originar algún tipo de cicatrices a nivel de los riñones o a nivel también, incluso a nivel de la vejiga. Las infecciones frecuentes del tracto urinario pueden provocar cicatrizaciones, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Entre las enfermedades que provocan daño renal, vamos a tener lo que es la glomerulonefritis, síndrome urémico hemolítico, enfermedad poliquística del riñón, hidronefrosis y infecciones del tracto urinario. La hidronefrosis se dice que es como una complicación de las infecciones. ¿Por qué? Porque la hidronefrosis es cuando el riñón aumenta el tamaño debido a la obstrucción, ¿verdad? Y por un reflujo retrógrado hace que este riñón aumente el tamaño. ¿Ok? Bueno, aquí se dice con frecuencia los problemas de tracto urinario se relacionan con bloqueo, es lo mismo que hemos estado hablando, ¿verdad? La acumulación de orina en la vejiga, en los uretes o riñón puede producir infección, cicatrización, vean que es lo mismo, ¿verdad? Que hemos estado, por eso hay que se preconiza siempre lo que es el tratamiento oportuno de estas infecciones, tanto a nivel de la medicina oriental como a nivel de la medicina occidental. Y va a haber algunos factores de riesgos o algunas patologías que pueden producir que el individuo o el paciente sea más predisponente a estas patologías, como cuáles, como el megauréter, como la válvula posterior de la uretra, el uretrocele, el reflujo vesicoureteral y lo que por supuesto la vejiga neurogénica, que esta es de importancia más que todo a partir de la tercera edad, ya cuando son ya adultos mayores, ¿verdad?, que pueden debutar con esta. Dentro de algunos trastornos del tracto urinario solo afectan a los hombres, ¿verdad?, y se relacionan en gran parte a la anatomía masculina y el desarrollo fetal. Estuve leyendo dentro de la literatura, por supuesto, a nivel de los factores de riesgo, también que se incrementan a nivel de la tercera edad. Ya incluso algunas literaturas hablan de lo que es la diabetes, ¿verdad?, en los adultos y también en los adultos de tercera edad, y también se hablaba de la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque son enfermedades que van a afectar directamente a lo que es el riñón. ¿Ok? También dentro de otros trastornos urogenitarios masculinos se incluyen ahí, por supuesto, los testículos no descendidos, que se conoce más que todo en medicina como la criptoptidia, e hidrocele, que es, por supuesto, una hernia a nivel de los genitales externos, a nivel de lo que son los clotos, la hipospadia, que es un defecto de nacimiento de los varones, una abertura anómala de lo que es la uretra, o sea, no va a estar la uretra en el extremo a nivel de lo que es grande, sino a nivel de cualquier posición. La hernia inguinal también es otro, ¿verdad?, el micropene, y por supuesto la torsión testicular, que incluso a nivel de lo que es hidrocele, torsión testicular, ¿verdad?, estos se ven más que todo, y la hipopadia son enfermedades que se ven más que todo a nivel de lo que es la pediatría, ¿verdad?, y donde se van a diagnosticar con mayor frecuencia, ¿verdad? Esto es lo mismo que hemos hablado. Bueno, y ya para ir terminando, ¿verdad?, para darle espacio a nuestros compañeros, por supuesto tenemos que hablar de la estructura de relaciones anatómicas, ¿verdad? Los riñones, por supuesto, como ya hemos estado hablando, estos se sitúan a nivel de una posición retroperitoneal. El sistema excretor se origina a partir de las papilias renales, ¿verdad? A partir de las papilias renales, donde se va a coleccionar lo que es la orina, posiblemente baja a nivel de lo que son los uréteres, llegan a nivel de lo que es la vejiga, y posteriormente sale al medio exterior por medio de la uretra. Como ya sabemos, a nivel de la uretra vamos a tener diferentes tipos de uretra, tanto a nivel masculino o a nivel femenino, en dependencia. Aquí también es una de las complicaciones o de las enfermedades de mayor frecuencia a nivel de lo que es las patologías genitourinarias. Vamos a tener, por supuesto, la infección del tracto urinario, que estas pueden ser complicadas o no complicadas. ¿De qué va a depender esto? De las deformaciones o anomalías que pueden a nivel estructural de la anatomía. Entonces, cuando son complicadas, es cuando hay alguna afectación estructural, y cuando no son complicadas es cuando no hay ningún tipo de afectación, ¿verdad? Incluso estas son más frecuentes a nivel de la niñez, ¿verdad? La parte de las complicadas, porque casi siempre se hace el diagnóstico a nivel de la niñez. Ya a nivel de la adultez es infrecuente, ¿verdad?, a menos que exista algún cálculo, ¿verdad?, que origine esta infección. Por supuesto, esta es un esquema a nivel de lo que es la anatomía, ¿verdad?, de lo que es el extremo distal, donde podemos observar, ¿verdad?, ahí la
la vejiga urinaria a nivel de lo que es el hombre, y por supuesto la uretra. Miren que esta tiene una relación muy importante a nivel de lo que es la próstata, ¿verdad? Y por supuesto a nivel de lo que es todo lo que es el pene, posteriormente saliendo a nivel de lo que es el extremo. Dentro de lo que es la parte de la medicina, por supuesto, yo siempre soy el precursor, o siempre le doy a mi paciente que cualquier enfermedad se puede tratar tanto a nivel de la medicina occidental como a nivel de la medicina oriental, pero tenemos que tener un buen diagnóstico primero para saber qué es lo que tiene este paciente. A partir de ahí podemos tratarlo, ya sea a nivel occidental o a nivel de la medicina oriental. ¿Va a resolver? Sí, va a resolver muchas enfermedades, pero también va a depender de muchas cosas que van a entrar en juego, como lo que es el estilo de vida, cambio de estilo de vida, ¿verdad? Porque esto, es muy importante esto, porque incluso se dice que a veces estas enfermedades pueden seguir una cronicidad debido a falta de higiene, ¿verdad? O algunos malos hábitos que se pueden originar, ¿verdad? A nivel de lo que es lo que se mide. Y vamos a tener algunas pruebas diagnósticas, ¿verdad? Que solamente para mencionar, que vamos a tener, por supuesto, lo que la ecografía, que es el ultrasonido, ¿verdad? Que es el normal que se puede realizar. Ahí lo más importante, por medio de ultrasonido, podemos valorar la parte estructural de toda la anatomía, el radio X simple de abdomen, para ver si existe algún cálculo, ¿verdad? A nivel de lo que es el sistema genitourinario. La urografía intravenosa, esta está más especializada cuando ya se hace un diagnóstico a priori de que puede haber una infección de tracto urinario o un reflujo retrógrado, un reflujo a nivel vesical. La pielografía también para valorar a nivel de todo lo que es la vía urinaria, la tomografía, ¿verdad? También de cráneo, la angiografía renal para ya, este estudio va a estar más enfocado para aquellas enfermedades que afectan más de todo el riñón, como la glomerulonefritis, la nefritis, ¿verdad? Y por supuesto la resonancia magnética. Y ya para ir terminando, ¿verdad? Dentro de las infecciones del tracto urinario, son las más frecuentes de todas las infecciones bacterianas a nivel del ser humano. Miren la importancia de esto, por eso es este tema. Es la infección nosocomial más frecuente a nivel de España. ¿Okay? La cateterización uretral es un factor de riesgo para estas infecciones a nivel nosocomial. Porque cuando hablamos a nivel nosocomial, estamos hablando a nivel de hospitalario. ¿Okay? Ocupa el segundo lugar entre las infecciones atendidas en atención primaria. Es la causa más frecuente de sepsis por bacilos gram negativos en pacientes hospitalizados y trasplantados renales. Es mucho más frecuente en mujeres, ¿verdad? Durante la edad fértil. Y en el varón se observan dos picos de incidencia en lactantes menores de 3 meses en relación a alteraciones anatómicas, lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Y a nivel de mayor de 70 años, ¿verdad? Secundaria a obstrucción infravesical por hiperplasia benigna de próstata. También es lo que hemos venido hablando. Y dentro de lo que son las infecciones, tenemos que a nivel de las mujeres, tenemos las enterobacterias que ocupan el 95%, ¿verdad? Igual que los hombres, nada más que en los hombres baja la incidencia, ¿verdad? Vean que la Escherichia coli, esta también está a nivel de un segundo lugar, ¿verdad? Tenemos ahí en la mujer en mayor frecuencia, un 85% ya, y solamente en los hombres un 20%. ¿Ok? Entonces, todo esto, lo que hemos hablado, no indica la importancia de este tema tan trascendental, ¿verdad? Vuelvo a decir, aquí lo más importante es poder realizar un buen diagnóstico. Ya cuando el paciente pueda tener un buen diagnóstico, ya sea que tenga una glomerulonefritis o que tenga alguna patología, ¿verdad? Lo más importante es poder tratar esta patología de acuerdo, ya sea la medicina tradicional o la medicina alternativa. Don Roberto, ¿usted qué opina de eso? No, aquí estaba, pues, muy... Un resumen de todo un semestre de estudio en unos segundos. Ahí ya en un momento determinado estaba pidiendo tiempo. Sí, pero mira, muy adecuado, primero partir de la medicina occidental, obviamente, por varias razones. Primera razón, la medicina occidental es la que ha ido adquiriendo un desarrollo trascendental en el siglo XX y manteniéndolo en el XXI,
con sus albores desde el 17, 18, 19. O sea, ha tenido una evolución que ha ido demostrando su eficacia en la valoración, en la descripción, tanto anatómica como fisiopatológica de los problemas de salud en general. Entonces, segundo, es el criterio médico oficial en el mundo entero, incluso en la propia China, en India, en cualquier lugar del mundo. Al expandirse la cultura occidental, lo hizo con su medicina. Entonces, hoy en día es ilógico que yo me ponga a hablar aquí de trastorno desde el punto de vista de la medicina tradicional china sin tener un parámetro de luz para el que quiere o le interesa recibir estos conocimientos que hemos puesto sobre la mesa. Quedó inconcluso algo que ibas a decir, de que lo más importante de esto es precisamente el enfoque alternativo integrativo que puede haber sobre un tipo de enfermedad dada, independientemente del sistema corporal que sea o dentro de la especialidad médica que se encuentre. Nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos un poco más a la medicina tradicional china, yo tuve la suerte, ¿no? Pienso como una gran suerte, de cuando empecé a trabajar en la medicina china, como muchos conocen, lo hice en Cuba, de donde soy originario, y lo hice porque era profesor en el medio médico, y llegó la medicina alternativa, y fui uno de los pioneros en ese sentido, de tomar el camino de aprender, estudiar y desarrollar, pero en un contexto médico occidental, la medicina. Por lo tanto, para mí fue siempre importante el criterio y decisivo, lo importante, médico, occidental. O sea, todo lo que tú has hecho debe ser del dominio de cualquier terapeuta hoy en día. Todo aquel que se llame terapeuta no puede ignorar que el lenguaje que las personas manejan, que el lenguaje oficial, además médico, incluso desde el punto de vista legal, cuando vamos a hablar de una enfermedad, tenemos que acudir al criterio médico occidental por las razones ya expuestas. Además de eso, por la eficacia, indudablemente, al abordar las patologías, sobre todo las que tienen, y en primer lugar, un carácter agudo, la eficacia de la medicina occidental es inobjetable. Por lo tanto, pienso que este inicio, dando una panorámica del sistema corporal y del sistema patológico, desde el punto de vista de la medicina occidental, es un privilegio para nosotros toda esta parte que muy rápido, obviamente, tú has expuesto. Aunque el objetivo de la mesa es que tú nos des el pie, por ejemplo, para ir demostrando la posibilidad que podemos tener de hacer abordaje integral. Yo tengo la experiencia, sobre todo en el área gineco-obstétrica, de muchos años allá en los hospitales en Cuba, donde obviamente nuestros trabajos de trabajo eran sostenidos por protocolos, y estos protocolos tenían un carácter marcadamente científico y de seguimiento a través de la medicina occidental. Entonces, hablamos hoy en día de enfermedades gineco-obstétricas geniturinarias, y ya pusiste la aclaración, genitourinarias, más en hombres, en mujeres, urinarias y ginecológicas. Quedó bien claro eso para todos, y fue una observación espectacular que adelantaste. Entonces, yo, por ejemplo, hicimos un manual allá en el hospital, pero el manual era tratar la enfermedad desde la perspectiva occidental, usando recursos tradicionales. Por ejemplo, íbamos a tratar una salpingitis. Yo tenía que estudiar. Bueno, ya antes lo había estudiado porque era profesor de anatomía, fisiología y fisiopatología en enfermería y en medicina, pues obviamente ya me había estudiado los temas, pero tenía que llegar y volver a estudiarme los temas a la luz
y junto a los especialistas del hospital. Yo iba a tratar salpingitis según la medicina occidental, y tú dijiste algo. Todos los que hacemos alternativas, si vamos a escuchar al paciente y vamos a usar como parámetro de partida el diagnóstico médico occidental moderno, debemos estar muy convencidos que es aceptable. ¿Por qué? Y ahí voy de nuevo, entonces a hablar un poco de la experiencia. Íbamos a tratar una salpingitis de sí. Entonces, para nosotros la salpingitis estaba diagnosticada por un especialista, un ginecólogo, y pues yo tuve la suerte, voy a insistir, de que estaba en un instituto, el Hospital Ginecobstétrico, que era la cuna donde estaban los profesores casi principales dentro de una especialidad médica, en este caso la ginecobstetricia. Y yo tenía ese privilegio que llegaban diagnósticos consolidados desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista también radiológico, desde el punto de vista de laboratorios. Ya yo recibí un paciente con una certeza tremenda. ¿Qué ha pasado en China? ¿Qué ha pasado en el mundo? Sobre todo en China, no han ignorado esto. Y mucha bibliografía parte de decir, voy a tratar salpingitis. Y entonces, la experiencia estadística desde los años 60 principalmente, del siglo pasado hasta hoy, en China ha sido de ir tratando bajo protocolos como hicimos en Cuba. Entonces yo hice casos de salpingitis y vi que había un grupo de esquemas de tratamiento que iban a funcionar. Pensábamos, esa era la hipótesis de trabajo. Aplicábamos los esquemas de tratamiento y veíamos que estadísticamente funcionaba muy bien. Y todo estaba recogido en la bibliografía, perdón, que venía de China. Por ejemplo, en Sinón, algunos libros importantes, ya hoy en día hay muchos más y todos están en digital, es más fácil, para que todo aquel que empieza, como yo, que estoy empezando aún, pero con aquello menos aún sabía de la tradición, pues me era fácil. Y llevamos protocolos con muy buen resultado. Están publicados incluso algunos estudios de tratamientos de enfermedades, en este caso ginecológicas, pero también urinarias. En este caso yo pienso que los protocolos que se llevó en aquel momento en Cuba, tal vez todos dio resultado o fueron muy exitosos porque hubo un diagnóstico oportuno. Y hubo un diagnóstico porque a veces, imagínense que los médicos, para ser médicos, nos formamos 6 años, pero nos graduamos y no sabemos, ni siquiera sabemos tratar un catarro. Y entonces, a veces en medicina, como se dice un dicho en Cuba, 2 más 2 es 4. Incluso a nosotros, a veces, como médicos, nos cuesta llegar a hacer un diagnóstico como una persona, a veces, que no es médico, va a dar un diagnóstico a priori. O sea, eso es lo que yo siempre digo a mis pacientes. O sea, no importa cómo te trates. Lógicamente, ya hay algo estandarizado que hay que acatar, pero todas estas terapias son alternativas que vienen a complementar. Entonces, aquí lo más importante es un diagnóstico oportuno y a partir de ese diagnóstico oportuno, ahí donde sí se luce la acupuntura o donde se lucía la acupuntura en Cuba en este momento, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Cuba las medicinas alternativas se hacían en los servicios médicos. Entonces, y yo pienso que es una buena opción. O sea, no. Pero hay un pequeño detalle. El diagnóstico tradicional chino, igual que el diagnóstico homeopático, se sustenta en aspectos distintos y no se contrapone. No se contrapone realmente. Por ejemplo, vamos a tomar una enfermedad para empezar a darle dinámica a todo esto que hemos hecho de introducción. A ver, vamos a proponer una enfermedad. Pielonefritis. Ajá, bueno, tú la describes occidentalmente, tanto para los neófitos de la medicina occidental y para los que están del otro lado, que realmente aún pues, estén estudiando o no dominen la medicina occidental al pie de la letra. Si tú pudieras hablar de pielonefritis. Bueno, al final todo lo que es la pielonefritis, casi toda esta enfermedad se parece mucho, la nefritis, la glomerulonefritis. ¿Qué se diferencia? Del lugar donde esté localizada la infección, ya sea a nivel del glomérulo, a nivel de lo que son los pies, a nivel de las papilas, a nivel de lo que es la configuración de lo que es el riñón, o a nivel de la nefrona, a nivel de lo que es también incluso lo que es el riñón. Casi todas estas enfermedades
siempre se va a acompañar con fiebre elevada, a dependencia, si es un adulto mayor, el adulto mayor puede tener una infección, no puede tener fiebre, es algo característico, ¿verdad? Puede tener fiebre, dolor a nivel de lo que es fosa lumbar, que se puede también incluso, un paciente que llegue con un dolor a nivel de fosa lumbar, podemos pensar en muchas otras causas, ¿verdad? Pero cuando se hace un buen interrogatorio y también apoyándose de los exámenes complementarios, podemos llegar a lo que es el diagnóstico. Por supuesto, si presenta orinas turbias, malolientes, puede tener incluso hematuria, hematuria es salida de sangre, puede ser macroscópica, que tú la puedas ver, o incluso puede ser microscópica, ¿verdad? Todo esto nos hace pensar que este paciente pueda tener alguna de estas patologías. Esto se acompaña de toma de estado general, ¿verdad? En niños, en adultos, ¿verdad? Puede tener fiebre muy elevada, ¿verdad? Que también va a depender si es algo crónico o muy recurrente, también puede elevarse mucho la fiebre. Pero incluso puede también tener una fiebre muy baja. Entonces, aquí el diagnóstico oportuno es por medio de un parcial de orina, ¿verdad? Pero el diagnóstico que siempre se recomienda es por medio de un urocultivo para poder diagnosticar qué germen es y, por supuesto, el tratamiento que lleva, que es el antibiótico correspondiente a este germen. Sí, después incluso del antibiograma, ¿no? Antibiograma. Ajá, bien. ¿Cómo yo, nosotros en medicina tradicional china, por ejemplo, tenemos muy en cuenta que el riñón, aunque tiene una concepción distinta, una de las manifestaciones del riñón en medicina tradicional china es aquello que está asociado precisamente a el procesamiento de los líquidos, su eliminación y de sustancias. Entonces es muy equivalente al concepto de la función del riñón, aunque no es solo riñón, los riñones. O sea, las dos estructuras que ya anteriormente estuvimos viendo, retroperitoneural, importante tu aclaración. Esas dos estructuras son los riñones en medicina china. La medicina china toma en cuenta, por ejemplo, tiene que hacer un interrogatorio más amplio. Y, por supuesto, tradicionalmente no nos basamos en los laboratorios, lo que no quita, obviamente. A ver, lo dije muy rápido para tener tiempo, porque dentro del interrogatorio hace falta más cosas. El examen físico hace falta más cosas. Pero si me pongo entonces a decir, hey, no van a hablar, Jesús no habla. Bueno, vamos a lo que se llama. Mira, por ejemplo, es una enfermedad por calor. En medicina china se establece que es una enfermedad por calor que está atacando, o que se está manifestando, perdón, en la parte inferior, lo que se le llama el xiao inferior, o la parte inferior. El hecho de hablar de que yo tengo una enfermedad ante mí por calor y yo bajar el calor, estoy creando condiciones más favorables al organismo y más desfavorables a los gérmenes. O sea, independientemente que en medicina china, desde la antigüedad, 3000 años o más, se hablaba ya de, o se dejaba entender que se consideraba que había gérmenes, se le presta más atención, mira qué curioso, al medio, como hoy la epidemiología moderna se está acercando a darle mucho valor al medio, más que al germen. Son las tendencias. No digo que sea la realidad médica de atención primaria, ni mucho menos. Con atención primaria seguimos tirándole duro y a la cabeza al germen, pero perdiendo de vista que al final, si empezamos a ver el trabajo de los antibióticos, yo te iba a hacer una pregunta, te voy a poner una mesa para análisis, intercambio. ¿Tú crees que los antibióticos tengan algo de antipiréticos? ¿Antipiréticos? Sí, que tenga un efecto antipirético asociado, además, al de ir específicamente a dañar a las bacterias, en este caso, a los gérmenes de tipo bacteriano o bacterial. Además de eso, ¿tú crees, te hago la pregunta, en tu experiencia médica, se ha notado que además de eso tiene un efecto de regular la temperatura? Bueno, a nivel de lo que es la regulación de la temperatura, también podemos tocar a nivel de lo que es a nivel del sistema nervioso central. Pero bueno, ya nos saldríamos totalmente de lo que es es una curiosidad. conferencia.
Incluso ahora con la nueva veniencia de tantos antibióticos que hay, ¿verdad? Yo dentro de mi práctica de medicina, que es muy poca, he visto que casi siempre cuando sale un nuevo medicamento, un nuevo antibiótico, desgraciadamente volvemos a los antibióticos tradicionales. Es lo que he visto. No quiero mencionar antibióticos, pero casi siempre hay que poner los esquemas tradicionales de los años 40 y 50 que todavía están vigentes, ¿verdad? Eso es algo que me ha llamado la atención. Sí, pero yo he visto que a las personas, por ejemplo, yo no indico medicamentos, no, obviamente, yo he visto que incluso sin usar dosis importantes de antipiréticos, se da muy rápido el efecto de mejorar la condición general del paciente y a veces no juega porque digamos que la flora bacteriana detectada originalmente en 24 horas, teóricamente no va a ser resuelta la infección. Por ejemplo, empiezan a tener resultados desde el punto de vista de infección. Sí, bueno, aquí me meto para que tú me aclares si fuera necesario. A partir de las primeras 72 horas, 48, 72 horas, empieza a hacer el efecto del antibiótico, pero en cambio vemos mejorías en el estado general e incluso del paciente. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar porque nosotros en nuestro centro se llama Centro para la Integración de las Terapias Alternativas. Quiero que incluso los medicamentos, si cambiamos la forma de mirarlos, podemos ver que tienen efectos muy parecidos a lo que se busca en la medicina tradicional. Insisto, si hay hematuria, hay calor. Si hay calor, eso es vasodilatación y coadyuva que haya sangrados, coadyuva que haya irritación al orinar, coadyuva todos esos factores que estamos hablando, incluso la fiebre, la febrícula, sobre todo vespertina, con esos problemas renales. Entonces, yo te digo de que en cierta medida el antibiótico juega con lo que en la medicina tradicional tendríamos que hacer, que es bajar el calor, sobre todo en la parte inferior. Para eso la medicina china se va a basar en la acupuntura tradicionalmente y en la herbolaria. Ambas cosas pueden ayudar o coadyuvar. De hecho, ya sabemos por tradición de años que muchos compuestos herbales pues también tienen efectos pues, antibióticos, ¿no? De hecho, si tú separas el principio activo, claro está, ahí se pierde la perspectiva de la acción de la planta en su totalidad, pero los tratamientos irían dirigidos a bajar la temperatura local. Eso crearía mejores condiciones para el organismo, insisto, y peores condiciones para los gérmenes, porque esos gérmenes generalmente necesitan un pH, y aquí vamos acercándonos a esta teoría, no sé por acá qué va a decir ya, yo estoy por terminar ya, para abrir un poco el panorama, pero mira, por ejemplo, ¿qué usaríamos? Puntos de acupuntura que sirven para sacar calor. Por ejemplo, se llaman puntos manantial y son los puntos en el recorrido del canal, que se llama casualmente canal de riñón y canal de vejiga, y es una combinación de puntos llamados manantial, que los dos, al unirlos los dos, uno en dispersión, otro en tonificación, podemos tener un efecto de bajar el calor, sobre todo en el recorrido del canal. El canal chino involucra las vías urinarias hasta el riñón. De hecho, el canal de riñón surge precisamente en la zona donde están las fosas renales. Entonces, en esa zona, entonces, ahí nace el canal, este canal de riñón. Y el canal de vejiga también tiene ramas, pasa más afuera, por la parte posterior, a la misma altura, precisamente salen ramas que tienen que ver y se unen con este órgano, en este caso. Entonces podemos lograr sacar calor y poner en mejor condición al cuerpo para que él haga su función, porque el cuerpo tiene capacidad para responder. De hecho, ante las infecciones, esto es llamativo. Si la medicina funcionara de la mano, pudiéramos tal vez, y detectado a tiempo, como tú dices, y definido que hay una infección a un nivel alto, llevándonos
ambas medicinas de la mano, tal vez pudiéramos cambiar los esquemas y ser menos agresivos. Y ser menos agresivo con los antibióticos tiene una ventaja. No me dejarás mentir. La resistencia ante el antibiótico que hacen los gérmenes. Porque yo te aceptaría ese punto de vista si tuviéramos a principio de siglo. Pero ahora, con tanta resistencia antimicrobiana, creo que eso es una utopía, en mi opinión. Tal vez con el tratamiento de la acupuntura y las diferentes alternativas podemos mejorar mayor rápido la recuperación de este paciente. Pero ahora, con la resistencia antimicrobiana, yo tuve un paciente en Cuba que tenía solamente, era sensible a 5 antibióticos y el resto era una resistencia tremenda. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, y yo creo que aquí el tema, vuelvo a repetir, es tratar de complementar ambas terapias para una mayor recuperación, una mayor mejora, ¿verdad? A nivel sintomática. Estamos de acuerdo que el antibiótico va a actuar a nivel de la virulencia del germen, pero tal vez con la acupuntura podemos mejorar todo el tema del terreno, de la capacidad de respuesta del organismo. Exactamente, podemos mejorar todo eso. Y pienso que eso es en concordancia. ¿Usted qué opina, profesor? Bueno, no, porque lo tuve que cortar porque Sí, sí. No, y parte de la homeopatía, porque son medicinas. Por poco me hago para allá y me pongo palomitas. ¿Te aburriste? No. Al contrario, que cada uno está Lo voy a analizar, lo voy. no, mira, como siempre, muy interesante lo que dice Roberto, sus comentarios muy certeros. Y obviamente aquí lo que el doctor nos comentó, pues es, digamos que lo más certero desde el punto de vista alopático, lo que se conoce tradicionalmente. En mi caso, bueno, yo... ¿A qué te dedicas? Eso primero, una introducción, ya que es la medicina china. Como terapeuta, me he dedicado a las terapias alternativas, entre ellas la medicina ortomolecular, que no es otra cosa más que los nutrientes en su cantidad exacta. Eso es uno. El fundador fue Linus Pauling, premio 2 veces Nobel de Química, en el cual, por ejemplo, él, con varios postulados acerca del ácido ascórbico, pues tuvo resultados muy sorprendentes, por ejemplo, en caso de cánceres, que en la medicina tradicional no se habían dado, ¿no? Y bueno, él recibió 2 premios Nobel, ¿no? No estamos hablando de alguien que hizo algo y que a lo mejor se lo imaginó. Pero en su tiempo incluso fue empezar atacado la Academia de Estados Unidos, pues cómo era posible, ¿no? Modulando determinados nutrientes se pudiera abordar diferente a lo que dice toda la medicina, a toda la aparatología, los exámenes, ¿no?, que se ha tenido, que no son malos, pero desde otro punto de vista se han tenido también pocos resultados. Toda la medicina ortomolecular ha tenido su relevancia a partir de los años 40 y es una de las cosas que nos ha ayudado mucho. Y por otro lado, que es lo que más me dedico, ya es en el caso del biomagnetismo, que todavía es mucho más nuevo, porque estamos hablando de los años 80, pero lo fundó un médico al otro, el doctor Weisman, médico poblano, mexicano, el cual él cambió el paradigma, dijo, bueno, yo soy médico, le estaban llegando algunos pacientes con enfermedades incurables, como era el caso del SIDA. Entonces el doctor dice, mira, yo no tengo nada que ofrecerte, les decía, ¿verdad? Es una enfermedad, estamos hablando de los 80, 90. Sí, en ese momento. Luego no sabemos qué hacer a nivel médico, pero él empezaba. He tenido unas investigaciones sobre el uso de los campos magnéticos con el doctor Ronnie Meyer de Estados Unidos. Porque siempre todo lo nuevo ahí va a crear una resistencia. Efectivamente. Lo nuevo siempre crea una resistencia. Y de hecho, pues él empezó con el doctor Ronnie Meyer. El doctor Ronnie Meyer era científico de los nazis y él se encargaba de valorar a los astronautas que llegaban a la Tierra. ¿Sí? Entonces, él con campos magnéticos medía la regulación lo energético del pH del cuerpo y con campos magnéticos los reguló.
Entonces, el doctor Boyce, cuando asiste a clases con el doctor Brodmann-Meyer, el doctor Brodmann-Meyer fue uno de los postulantes de que los órganos se enferman por las variaciones del pH. Es uno de sus postulados. Y el doctor Boyce fue más allá, porque el doctor Boyce lo que encontró fue un código patógeno, a donde dice la resonancia entre virus y bacterias provoca la enfermedad, no la bacteria en sí. La bacteria puede ser hospedada y ser inocua, pero cuando entran en una resonancia, un virus con una bacteria, o una bacteria con una bacteria, o una bacteria con un hongo, o una bacteria incluso con un parásito, y empiezan a trabajar en el organismo a través, esta resonancia es a través de nuestros propios átomos, porque es la forma electrónica que se van a comunicar, y esta misma resonancia provoca una patología. Esa es la forma que nosotros en el biomagnetismo lo estamos viendo. No es muy diferente a la médica. ¿Por qué? Porque en mi listado tengo el streptococo, la Escherichia coli, que es una de las más importantes. Lo tenemos. De hecho, yo tengo mi listado, por ejemplo, estamos hablando, prácticamente son los mismos. Pero el abordaje sí es diferente. Porque hacemos un abordaje externo al principio. Yo no estoy dando algo para meterlo al cuerpo. Aunque el campo magnético sí para el organismo. Obviamente, porque al poner yo un campo de un lugar a otro, pues el campo magnético es dirigido al ser humano y entra al organismo y hace cambios. Y cuando es en resonancia, o sea, ¿qué buscamos nosotros? Por ejemplo, en tu caso, como tú dices, ¿no sabes qué? Le eché el chapón o cualquier otra bacteria que esté implicada en un problema. Para nosotros en sí no se llama enfermedad. Lo único que buscamos son campos. Dentro, las bacterias para nosotros están formando polos de signos contrarios en el organismo, y esos polos a veces están sustentados por las variaciones del pH local. Entonces, nosotros buscamos despolarizarlo con campos magnéticos del signo contrario al que están haciendo en el organismo. Y una vez que se despolarizan, esa resonancia la cortamos. Y al no tener resonancia, como es el principio de lo que dije hace rato, esa resonancia al cortarse provoca el trabajo de los glóbulos blancos y lo que llamamos homeostasis inmediata. Entonces abordamos de esa manera la enfermedad, pero no es enfermedad para nosotros. Son polos magnéticos formados en el cuerpo que coleccionan las distintas relaciones de los patógenos que están actuando en resonancia para dar en específico lo que alopáticamente se llama enfermedad. Esa es la manera en que nosotros lo vemos y lo tratamos. Ahora, dentro de este esquema, estoy completamente de acuerdo que... disculpa, a nivel de lo que es el biomagnetismo, va a haber diferentes niveles de onda o no sé. Sí, porque soy totalmente... Gauss-Arques. Totalmente, ¿cómo se llama? No, desconozco tu materia, pero ahora me resulta que no sé si tal vez en dependencia de la enfermedad o del estado que tenga el individuo, tú lo vas a afectar mayor o menor con respecto a los campos magnéticos. Okay. Sí hay unas, digamos que parámetros, vamos a llamarle parámetros. Los parámetros son los siguientes. Primero, los gausajes no pueden ser más allá de 20.000 Gauss. Porque si no pasamos al otro lado, la diatogenia, ¿sí? A donde yo produzco un desorden celular. Entonces, ya de ahí hay que limitarlo a 20.000 Gauss. Ahora, dentro de los 20.000 Gauss hacia abajo, son 5.000. Nuestro rango, bueno, para ser más exactos, de 5 a 20.000. Ese gausaje en el cuerpo, digamos que es seguro, entre comillas, porque si el paciente es un niño, por ejemplo, no se puede poner en 5.000, tendríamos que incluso bajarlo. Si es una embarazada, pues muchísimo cuidado si está cerca del feto, por la formación embrionaria de las células. Si le pongo un campo magnético, le puedo dar en la torre, ¿no? Hacia esa formación. Entonces, por ejemplo, no. Si la persona es, por ejemplo, muy delgada o ya es mayor de edad, también el gausaje se va modulando. De hecho, tenemos ya un esquema donde son los gausajes, estos casos y las personas. Va a depender del germen que me haga un medio ácido o un medio básico. Alcalino. ¿Sí? Ácido o alcalino. En este caso, para los humanos, ¿verdad? Si se fijan, bueno, pues, si quieren, para que se vea bien en la cámara. Sí. Sí, por el color,
estamos hablando de la polaridad norte y polaridad sur, ¿sí? La norte le llamamos negativo y lo ponemos en negro, y sur lo ponemos en positivo y lo ponemos en rojo. Esto es nada más para tener un esquema en el cuerpo y no eso se equivocar, porque como usamos campos contrarios al formado, una vez que detectamos si es alcalino, la tendencia es hacia la alcalosis o a la acidosis, los campos varían, por un lado. Por otro lado, el tiempo tiende a ser entre 15 y 20 minutos suficiente para hacer la despolarización. De esa manera nosotros estamos trabajando. Y no importa el tipo de bacteria, si son o virus o qué tan avanzado estén. Es decir, yo no voy a poner más gausajes, porque si no podría pasar a ser una negatogenia, porque hay mucha bacteria, ¿no? Simplemente, a lo mejor son muchos los puntos resonantes, que es cuando ya ahí tú me estás indicando, que tal si es muy, vaya, ya se expandió, ¿verdad? Ya es algo más grave. Sí son muchos los puntos, pero lo que hacemos ahí es ir punto por punto, con los gases adecuados, y descambiando la resonancia y el pH. Y esa es la forma de abordarlo. Pero no, vaya, no nos cerramos en ese sentido. Yo siempre les digo, con un antibiótico, porque va a favorecer a que los campos magnéticos trabajen más rápido. O sea, por los residuos que queden, porque a veces existen ya el tejido profundo los mismos huevecillos, y se eliminan como las bacterias adultas, por decir, como el caso gastrointestinal, ¿no? Comen los adultos, pero a los 20, 25 días te salen los otros. Ambas terapias se complementan. Y se complementan muy bien, porque en ese caso, manda a trabajar en el estado sí superficial y profundo, y en el caso del antibiótico, pues va a ser en el estado que se encuentre, pero con nosotros haciendo esos cambios, nosotros el paciente se va a sanar más pronto. Sería bueno realizar un estudio de estos, tanto a nivel de lo que es la acupuntura y de la terapia de biomagnetismo, en algún germen que tengamos una resistencia antimicrobiana, a ver qué tal, si podemos destruir esa resistencia. De hecho, la resistencia se podría con los campos magnéticos, porque ahí no interviene en el sistema inmune directamente, ¿verdad? Y no da la resistencia. Como yo siempre les digo, miren, por ejemplo aquí, hay hueso, hay piel, hay sangre. Sí, el campo magnético está atravesando mis células, sí, está atravesando la sangre que está pasando por ahí, sí, entonces está haciendo una afectación. O sea, no es poner el imán. Aquí no le importa si hay hueso, piel, músculo, el campo magnético lo está atravesando. Imagínate que hace el mismo cuerpo, hace lo mismo. Además de la infección, ¿qué otra cosa puede tratar el biomagnetismo? Ok, bueno, la teoría del biomagnetismo es patógenos, virus, bacterias, hongos y parásitos, y la asociación de ellos, ¿sí? Ahora, además de eso, existen enfermedades, por ejemplo, como el caso de tiroides, que ahí no hay bacterias, no hay virus, ni nada. En este caso, se llaman disfunciones. Y el campo magnético es una regulación del campo magnético del cuerpo también, y esa disfunción la trata de equilibrar. Y si es hipertiroidismo, o sea, si hay una mayor producción de hormonas tiroideas, ¿qué se hace? Ok, ¿Cómo se lo aplicas? Tenemos un listado también de hiper y de hipo, pero volvemos al enfoque. No es precisamente una regulación de un aumento de la actividad o disminución de la actividad o de una hormona. Nosotros lo vemos también con asociaciones, aunque no, a lo mejor ahí no vamos a estar muy de acuerdo, de patógenos que están afectando esa función. Aparte de ya verlo como una disfunción, como lo podrían ver. Sí, en el caso de nosotros, es más, si lo encuentro rápido, porque traje el Bademecum, son 630, pero sí te lo puedo decir porque tenemos un índice. Sí. Bueno, por mientras que Jesús busca, sí. Yara, ¿cómo es el enfoque homeopático de estas patologías? Claro que sí. A ver, ¿qué tendrá que ver una persona que siempre recae en las infecciones urinarias? Bueno, aparte de que también hay ciertas tendencias a que estas sean muy recurrentes, también dependiendo del virus, ¿no? La bacteria. Sí, sí. Claro, entonces, ¿qué tendrá que ver esta recurrencia con personas que siempre tienen o también tienen esta misma tendencia a tener aftas, inflamaciones bucales? Bueno, Ya, sí.
Bueno, lo que trata la homeopatía es nuevamente trata a la persona completa, no solo como el órgano, no solo como la predisposición, sino completa, o sea, trata lo que son una personalidad, trata estas mismas predisposiciones, que ya también entraríamos como tanto en la genética, ¿no? Ajá. Y también como lo veía en la medicina china, también, con el doctor Roberto, no es tanto el virus, sino el cómo es que reacciona el cuerpo, porque también, como bien decían, ¿no? Puede estar el virus, tenemos un millón de virus y ambiente, pero no tenemos esas reacciones de inflamación o incluso, pues sí, o sea, no nos produce algo parecido. Incluso las bacterias, los virus salen de nuestro cuerpo así tal cual comentamos, ¿no? O si quieren, viven Pues, ahí. sí, pero no pasa nada. O sea, lidiamos con Claro, bacterias. todo el tiempo. Sí. Sí, claro. La cuestión es la predisposición y cómo es el que tu cuerpo reacciona. Entonces, en homeopatía se tratan con estas mismas predisposiciones, tanto genéticas como incluso unas generadas. Y hay un par de personalidades muy interesantes que se toman en homeopatía. Bueno, cabe aclarar que este tipo de infecciones también se le asocia al miasma sifilítico. En homeopatía solo se tratan 3 miasmas, de los cuales se le han asociado 2, pues estaremos hablando de 5 miasmas, que son las verdaderas enfermedades que se tratan en homeopatía, y estaríamos hablando del término sifilítico. ¿Por qué? Porque esto ya nos habla de un término de autodestrucción. Gracias. Y esta autodestrucción no es solo en los tejidos, sino también de forma mental. Entonces, Sí, si nos claro. pusiéramos a analizar, también veríamos que estas personas que reinciden en estas, pues sí, patologías, sobre todo de infecciones, y sobre todo en el término veterinario, son personas que tienen esta tendencia o al suicidio o estar teniendo pensamientos demasiado lastimosos para ellos mismos, la muerte, muerte de otras personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nos vamos a una materia médica, encontramos medicamentos muy interesantes, como lo que sería el mercurio sinus. Bueno, lo que sería, tendría que ser el mercurio de los que estaban en los termómetros de antes, bueno, todavía no, ¿verdad? Esta es una personalidad que siempre piensa en la muerte, tanto en el suicidio como en matar a otras personas. Pero bueno, si nos vamos a extremos, porque no generalmente es así, pero... ¿Se autoagreden? Claro que sí, si lo vemos en términos de psicología, serían estos pensamientos pasajeros, pero pasajeros muy frecuentes, claro. ¿Y qué es lo que nos dice? El mercurio es corrosivo, su forma de reaccionar a estos virus, con una orina escasa, oscura, incluso sanguinolienta. También presenta lo que es fiebre, obviamente, es como típico cuadro, ¿no? Escalofríos, sudoración profusa, pero algo curioso en este medicamento es que cuando está en estos estadios, siempre tiene ese tipo de pensamientos. Me voy a morir, me quiero morir. Curioso, ¿no? ¿O tiene miedo? Sí. Claro, claro. ¿Tiene miedo a algo? Ahí está. Miedo a algo. Sí, miedo. Ajá, por eso me refiero. ¿Qué tendrá que ver? Que no solo tenga infecciones urinarias, sino que también tenga esta reincidencia en tener aptos en la boca. Y bueno, también ya tenemos medicamentos, porque en homeopatía tenemos las personalidades principales y también medicamentos que son un tanto más específicos. También tenemos lo que es Cantaris, pero ¿qué tendrá que ver la sexualidad y los pensamientos sexuales con esas reincidencias de infecciones genitourinarias? Este va bastante más para medicina china. Es muy interesante eso. Porque tenemos lo que es Cantaris, el medicamento Cantaris, que ese sí es muy enfocado a la respuesta de la inflamación, las fiebres y sobre todo al dolor al orinar, pero es un dolor más de antes, durante y después del orinar. Pero qué curioso que Cantaris tenga un problema con la sexualidad. Es un medicamento que no puede dejar de tener este tipo de pensamientos. Y por otra parte, tenemos el medicamento Silicia, que también tiene un tanto más reincidentes. No, el cuadro no es tan específico como lo es en Cantaris, es un tanto más leve, pasajero, pero es muy reincidente. Típico de que se enferman 2, 3 veces por año, o incluso cada año, la misma fecha. ¿Y qué pasará? Que este medicamento es el lado opuesto de Cantaris. Que al contrario, ella no, o sea, apenas le pasa un pensamiento y ya se está presionando, está de que no. Digo ella porque son personalidades, ¿no? O sea, es como lo más general. Como decíamos, también es un poco más usual que se presenten ese tipo de patologías en mujeres, ¿no?
el índice es un poco más elevado. Ajá. Bueno, pues, a ver, está interesante, ¿no? El doctor Claro. no se ve en cámara, doctor. Es porque estamos ahí ¿Qué enfocando. pasó, doctor? Vamos a alejar un poco, ¿no? Para estar todo bien. Pero, mira, estamos yendo a darnos cuenta de algo. Yo no hablé en general de todo el tratamiento, ni mucho menos, ni especificarlo. Pero yo te hago una pregunta a ti ya. ¿Se puede tratar una infección sin usar antibióticos con homeopatía nada más? La estadística refuerza y establece como medicina incluso aprobada en los Estados Unidos mexicanos que se pueda tratar un proceso infeccioso con uno de estos medicamentos. Claro que sí, Ajá. la verdad que sí. Y en mi experiencia es interesante ver, en cuanto a las infecciones, es un proceso un poco más largo, incluso puede ser un poquito molesto porque cuando vemos con los antibióticos, claro, los síntomas se quitan en cuestión de horas, ¿no? En homeopatía ya va en un tanto en cuestión incluso de días, no digamos semanas, no, claro que no, o sea, digamos 3 días es lo máximo que tienes con esos síntomas un poco, pero ya más leves. Y a partir de ahí es curioso ver cómo la reincidencia de eso de que era cada año, 2 veces por año, 3 veces por año se quita. Y se puede tratar con, por ejemplo, con biomagnetismo también, las infecciones urinarias. ¿Has tenido experiencia? No, sí, pues de eso estoy hablando. De eso. Ah, Sí, claro. exactamente. Sí, el tema es de claro. eso. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que trabajar mejor. No, ¿qué quiero decir? Hay 4 posiciones y las 4 pueden tratar el problema. Sí. Entonces, yo pienso que mira, ¿cuál fuerza? Hay distintos niveles de actuación de las distintas terapias. El campo magnético, obviamente, trabaja a niveles de la interacción de los electrones, de los protones, de los propios campos que se establecen a nivel molecular y más allá, a nivel atómico. Desde ese nivel provocan cambios progresivos que permiten mejorar la condición de las células propias nuestras y de empeorar las condiciones de las células ajenas. La homeopatía, para dejar un poquito más para después la medicina china, la homeopatía, ¿a qué nivel tú crees que trabaja? ¿A nivel químico o a nivel molecular? ¿A qué nivel tú crees que trabaje la homeopatía, Yara? Sí, básicamente la homeopatía trabaja a nivel celular, aunque no crean que gente diga que eso lo admite y eso, básicamente incluso podríamos decir que es esta parte de la resonancia. Ajá. Porque en sí, si nos ponemos a hablar, ya estaríamos entrando en el número de Avogadro, o sea, el infinitesimal, de ilusiones. Bueno, según esto, Avogadro dice que cuando diluyes mucho una sustancia, no la puedes ver físicamente, sin embargo, ahí sigue, que básicamente es una homeopatía, y es como el principio, digamos, bueno, es el principio activo, pero obviamente se estaba desde que estaba físicamente, pero, o sea, ya estamos en un nivel un tanto más energético. Pero incluso antes de, como decía José Martí, la mejor medicina es la que se previene. Aquí estamos hablando de la infección, pero ¿por qué no hablar de elevar un nivel de inmunidad mejorado al del individuo? Sí. Donde se puede tratar a nivel de acupuntura, a nivel de lo que es biomagnetismo y por supuesto a nivel de homeopatía, para que este individuo, como se dice, tenga un nivel óptimo, y si un nivel óptimo, por supuesto, las infecciones deberían ser menores. No, incluso más fáciles de tratar, y ¿no? Más fáciles de tratar. Sí, justamente eso. De hecho, incluso hay una corriente de la homeopatía que se llama vacunas homeopáticas, que dicen que te van a prevenir de futuras enfermedades y demás. Pues es básicamente eso. La homeopatía se basa más en una personalidad, porque viendo una personalidad ya estás definiendo por qué lado se va. Claro. O sea, si ves que es una persona que, aquí ya entraría también la parte de la medicina china, si ves que es una persona un tanto más floja, más letárgica, obviamente ya sabes que sus padecimientos van a ir tanto más a las disfunciones, ¿no? Pero si estás viendo que es una persona demasiado exagerada, que incluso al hablar grita, que se mueve de un lado a otro, no puede estar quieta, entonces quiere decir que sus patologías van a estar un tanto más a las excrescencias, como oraciones,
Y bueno, o sea, por ese lado de presencia. Entonces, a nivel de la homeopatía va a ser dependencia si me llega un paciente maníaco-depresivo o un maniático puro o un paciente depresivo. ¿Es así? Claro que sí. Sí. Bueno, básicamente no te puedes ir directamente a la personalidad. En homeopatía se hace lo que es un cuadro completo. Se ve lo que es el factor mental, general y un tanto particular. Y se le pregunta a la persona, bueno, es una pregunta que me gusta mucho hacer, es ¿cómo te consideran? Ya empieza, no, pues siempre estoy triste, no, siempre estoy así, o siempre estoy aprisa. Es curioso ver cómo se describen ellos mismos, incluso que lo noten, porque cuando no lo notan, eso ya también es otra A nivel de la homeopatía, ¿cuáles son las vertientes más grandes? ¿Paciente con depresión? ¿El maniático o cuál? Uy, vaya, no hay, no, uno específico, no. Te digo que son personalidades ya mejor establecidas, son alrededor de 36. Y de ahí se han añadido más personalidades, pero esto es de acuerdo al medicamento que se ha experimentado. Pero se tienen en cuenta también los síntomas y los signos, Sí. no solo los emocionales y mentales. No, porque basándote principalmente Se orina caliente, disculpa, me interrumpa. Hace rato decía que este tipo de personalidad generalmente va a cruzar con orinas calientes, con hematuria posiblemente, con restos, con dolores, con dificultad, oliguria, etcétera, como se llamaría en medicina o también incluso hasta podemos estar orinando con espuma. Ajá. Espuma O sea que también hay signos y síntomas físicos, no solo emocionales. Sí, claro que sí, a eso voy. Como decía, en silicio, que es un medicamento que tiene más reincidencia en mujeres, es un medicamento en el que te va a llegar una persona a la vez y es muy correcta, siempre tiene que estar muy correcta. Entonces, comienza a hacer las preguntas, ¿de qué te enfermas generalmente? Ya estando comienza, pues yo tengo muchos problemas para orinar. Ya estando preguntas, a ver, platícame cómo son tus problemas. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que esta personalidad un tanto más correcta no tiene los mismos síntomas que la otra persona que tiene pensamientos un tanto más sexuales o más sifilíticos, digamos, ¿no? Entonces, estamos diciendo que una persona es solo ardor después de orinar y listo, mientras que la otra es un dolor antes, durante y después. Y eso está asociado también, digamos, a problemas del sueño, a problemas tal vez de gustos por ciertos alimentos. Todo eso incluye, como tú hablas de personalidad, no la parte que quiero insistir, para los que escuchan, nosotros somos un centro de integración. Entonces, tenemos que jugar un papel en que las personas vayan conociendo las distintas tendencias un poquito más, ¿no? No es una rama de la psicología, la homeopatía, ni de la psiquiatría. A la hora de personalidad está incluyendo las predisposiciones y a la persona como un todo, como pasa en medicina china, ¿no? Por Aquí, ejemplo, podemos tratar entonces con integralmente una cistitis. Claro. Aquí vuelvo a decir a todos las personas que están a nivel de las redes sociales, lo más importante es un diagnóstico oportuno y un diagnóstico de la enfermedad que tienen. ¿Cuántos pacientes me han referido a mí supuestamente por una ciatalgia y no tienen ciatalgia, tienen una afectación de la cadera, que son cosas distintas? Sí. Entonces, si comienzo a tratarlo de la ciatalgia y no de la ciatalgia, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, aquí lo más importante es un diagnóstico oportuno para poder derivar a diferentes terapias, ¿verdad? Siempre acompañándose entre ambas. Eso es lo principal y eso es lo que se quiere. Y De hecho, por ejemplo, yo la mayor parte de las gentes que empiezo a ver, siempre mi primera pregunta es, ¿cuál es su diagnóstico médico? Porque por ahí me es mucho más fácil. Tenemos nosotros 500 pares y es casi imposible que en cada paciente analices y la posibilidad de relaciones. Y es muy fácil cuando dices, tengo este diagnóstico. Ok, ya te plantean el panorama y a partir de ahí el abordaje es 60% más fácil que cualquier magnetismo. Incluso nosotros hemos tenido pacientes con parestesias y han mejorado cuando se hace un buen diagnóstico, ¿verdad? Y acompañándose la terapia tradicional con la alternativa. Ahora, la pregunta que me habías dicho, doctor, mira, en el caso del hipertiroidismo, para nosotros, ¿qué implicación puede tener el biomagnetismo?
Está lo que es la disfunción de la tiroides, obviamente. Está la difteria, el bacilo, el balantano, el tifo, que es la retención de líquidos, la salmonela, la morganela, el bacilo pertussis, la tuberculosis, lo que es todo eso, microbacterium, lepra, eso es lo que nosotros abordamos para un hipertiroidismo. Bueno, aquí lo que me llama la atención es la salmonela, que es muy frecuente aquí en México, la salmonelosis. La rabia, el treponema pallidum, lo que es el virus de paratoditis, el VIH virus, VIH1, el Streptococcus fecalis, la influenza virus, la Neisseria gonorrea y el Streptococcus fecalis. Estos para nosotros, en el rastro del diagnóstico, si están presentes, hay un hipertiroidismo. Esa sería la respuesta. O serían como un factor de riesgo para que el paciente pueda tener hipertiroidismo. Normalmente, vuelvo a lo mismo, como ya tienen que tener resonancia, tiene que estar declarado. Porque si uno de estos lo busco aislado, no me dice nada. Es más, todos lo podemos tener en este momento, entonces no tenemos que tener hipertiroidismo. Pero cuando se asocian y hay resonancia, este es el código patógeno. Entonces yo busco en el código patógeno, y si ese código patógeno está, es hipertiroidismo para nosotros. Y se usan pares, combinaciones de pares distintos para romper. Y además, esas están hasta una polaridad u otra también. Pero ya tenemos ese esquema, entonces el bimanismo no lo vemos como una enfermedad, es una asociación. Y en el Guillain-Barré igual, tenemos ya todos los pares. Y entonces, cuando una persona nos saca, en el caso del Guillain-Barré, lo impactamos y rompemos la asociación. Ya ha habido, el doctor Boyce mostró en los años que dio terapia, 200,000 expedientes. Él sí era médico, llevaba su expediente. Y en N casos de éxito donde no había la medicina. ¿Por qué está? A mí júzgame por los hechos. ¿No? Es lo que ahora se dedica a las cosas, es lo que ahora se dedica a la medicina. Todos los años las congresos internacionales es la medicina basada en la evidencia. Exactamente. Y él hace un congreso cada año en el World Trade Center. Aquí están los casos, pero daba el nombre de la persona. Y decía, este me lo han autorizado, este es aquí y este es el expediente. Entonces, así, por eso ganó muchos adeptos de España y demás, no en vida el doctor Boyce. Y empezó a hacerse famoso por eso, por los casos que empezó a sacar, que decían, bueno, ¿cómo es posible si no médicamente no pudiera ser? ¿No? Ahora, no todos, nosotros tenemos un catálogo de 300 enfermedades y tampoco no todas van a curación definitiva, pero de unas sí se pueden disminuir y otras dependen de en qué grado se encuentren y de la posibilidad metabólica que se encuentre el paciente en ese momento, pues es como va a salir, porque también tiene que ver mucho el ambiente del paciente, ¿no? Es el medio, no un día sí, un día no. Eso no está igual. Para nosotros es un logro. Claro. El logro es que la persona use el medicamento en el momento que necesita el nivel químico. Y podemos ir trabajando a niveles más sutiles para revertir un poco o llevar hasta con un límite. Hay cosas irreversibles. Hay cosas que el organismo no tiene capacidad, como tú decías, para revertirse. Sí. Bueno, yo ya me cansé de hablar. ¿Hay una pregunta al auditorio? ¿Hay una pregunta interna? Creo que sería bueno posteriormente darle a entender a nuestros espectadores que, bueno, que la idea es hacer un tratamiento integrativo, ¿verdad? Entre varias vertientes y uno no quita al otro, sino que se van a complementar. Claro que Sí, sí. señor. Y más que nada, yo creo que de esto lo más importante sería siempre teniendo un buen diagnóstico y siempre individualizando a la persona y sus síntomas. Y bueno, si quieren aprender más de estas terapias alternativas y cómo integrarlas, pues no se pueden perder nuestro seminario académico internacional Cita AC 2023, que será el día 12 de agosto, sábado 12 de agosto. No Próximo sábado. Tendremos lo que son terapias gratuitas. Aquí va a estar el maestro, ¿no? Sí. Y un tema. Mira qué curioso, es una caja de sorpresa el profe Jesús. Imagínense que ahora va a hablar, va a ser un taller de pranayama, ¿no? De técnicas de respiración para la salud. Mire qué cambio, ¿no? Ya nos ha donado también con los perfiles genéticos
el par biomagnético, o sea que es un hombre muy estudioso y que ayuda a rescatar la salud de lo más íntimo. Va a tener un taller de pranayama y va a dar terapias. Va a dar 4 terapias gratuitas que incluyen estos abordajes, el manejo. Tenemos más de 15 tipos de terapias distintas. Hay que registrarse de 8 a 10 de la mañana, porque va a haber un horario para el terapeuta y un horario para las terapias. Entonces tú quieres decidir. Ninguna es terapia invasiva. De hecho, no hay acupuntura, no hay terapia neural. Son terapias que ayudan al organismo de una forma sinérgica, masajes, ajustes quiroprácticos, par biomagnético, se va a hacer valoraciones por el iris, se va a hacer auriculoterapia con imanes, con balines magnéticos, con semillas, y se van a usar microdosis y también van a haber valoraciones homeopáticas e indicaciones para que vayan a la farmacia homeopática a recibir su medicación. También el doctor Alvarado va a estar apoyándonos acá, recibiendo pacientes, un grupo de pacientes limitado. Y va a estar también incluso algunos de los laboratorios que ofrecen estudios, dando ofertas importantes para los que participan en nuestro evento y para los que porten la credencial cita AC. De hecho, por ejemplo, tenemos un convenio con Choco, va a estar presente Choco en el evento, de un 20 a un 30% en diversos tipos de estudios. Entonces, también va a estar el doctor acá para hacer valoraciones médicas, varios médicos, no solo el doctor Alvarado. Va a haber conferencias y ponencias de los que se gradúan. Los que se gradúan van a mostrar cómo las alternativas también pueden tratar patologías diagnosticadas occidentalmente y haciendo un seguimiento integrativo, como hemos tratado de explicar en esta mesa de análisis. Y van a haber ponencias, talleres, mesas de exposición. Hay más de 12 mesas. Van a haber muy buenos productos en exposición, cosas muy interesantes. Por lo tanto, desde las 8 de la mañana comenzamos con los talleres y las demostraciones de Qigong o Tai Chi. Va a haber un taller gratuito de Tai Chi vivencial. Los que participan van a poder practicar, hacer los ejercicios. Posteriormente, una demostración y taller vivencial del Tai Chi con raquetas. Es bello, espectacular para la coordinación en la tercera edad. Posteriormente, una demostración de niños de artes marciales chinos, Wushu, por la Asociación de Wushu de Aguascalientes, y ese es el debut de la mañana. A partir de ahí, de esto maravilloso, comienzan las conferencias, los talleres, los stands y las terapias gratuitas. ¿Algo que quieran decir por ahí? No se lo pueden perder. Mira, no tienen que registrarse por internet. Todo aquel que participe, que es gratuito, puede también pedir que se le avale su participación como un seminario científico donde participan Colombia, Costa Rica, Cuba, no, y por México. También viene un médico importante cubano, el doctor Bernardo Acosta Martínez, Argentina, con el doctor Country, también de Argentina. O sea que tenemos un evento realmente de un valor académico interesante, importante, ya que tenemos médicos de distintos países en las exposiciones. Entonces quedan invitados cordialmente. ¿Algo más, profesores? No, pues yo muy agradecido por haberme invitado. Y nos vemos el sábado. No, le agradezco allá a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, pero desde las 7:30 comenzamos a registrar. ¿Por qué? Porque hay que registrarse, sobre todo para los talleres, que se van a aceptar 6 personas por taller, y para las terapias. Porque cada terapeuta va a ofrecer 4 terapias y tienen su horario. Y por lo tanto hay que apartar su lugar y hay que estar aquí. No es apartar por internet. Solo pueden solicitar también sus reconocimientos a la dirección de cita de participación. Con aval, incluso ante SEP, puede ser alguno de los
de los tipos de reconocimiento. Ya después del evento. No, pero tienen que solicitarlo llegando. Eso sí, se tiene que registrar el que quiera llevarse el reconocimiento por participar en conferencias y ponencias. Quiere llevarte tu reconocimiento por los talleres, debes registrarte y debes participar. Por lo menos el 80% de las ponencias y conferencias, si quiere llevarte ese reconocimiento. Correcto. Talleres, al menos en 3 talleres, de los 8 talleres que hay, establecidos para 9, con el de Chikung. Hay 9 talleres que comienzan desde las 8 el primero. Participando en más de 3 o 3 talleres, puede tener un reconocimiento de participación en talleres. Y se le aclara a cada persona qué conocimientos ha adquirido. Voy a estar desde las 7. No, hay que registrarse. Sí, Obviamente, ¿no? Se llega a las 5 de 3 entonces. sí. Aceptamos donaciones de papel sanitario. No tiene costo, pero somos una asociación civil. Pueden traer café, desechables. Cada cual puede aportar lo que desee. ¿Y el domingo qué tenemos? El domingo seguimos con lo que son cursos. ¿Cuántos cursos tenemos? 4. 4 cursos. 4 cursos. Estos tienen costo, pero hasta el miércoles hay un gran descuento para estos cursos que de hecho no son caros. Los profesores que son de prestigio internacional han dado el apoyo a la asociación civil y los costos no son altos, pero dentro de esos costos bajos hay un gran descuento. Por favor, revisen el programa de nuestro evento y están invitados para el seminario y los cursos post-seminario. Gracias. Bueno, Gracias. Bueno, Hasta que luego. pasen buenas Gracias. noches. Hasta luego.